Mientras mi familia celebraba la Nochebuena del 24 de diciembre de 2023, mi nieto de 8 años me susurró al oído que había visto a mi esposa saliendo escondida de casa durante la cena y entrando en la residencia del vecino, sin imaginar que esas palabras inocentes desencadenarían la destrucción calculada de un matrimonio de 36 años. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Moreno Vidal y tengo 64 años. Durante más de 3 décadas, construí una vida que creía sólida junto a Isabel Torres Blanco, mi esposa de 58 años. Criamos juntos a nuestro hijo David, hoy de 35 años, y disfrutábamos de nuestro nieto Lucas, un niño brillante y observador que acababa de cumplir 8 años. Vivíamos en una casa espaciosa en las afueras de Madrid, una propiedad que heredé de mi padre en 1998, valuada en aproximadamente 9 millones de euros. Yo había trabajado toda mi vida como ingeniero civil hasta jubilarme hace 4 años, y gracias a la herencia de mi madre fallecida en 2015, disponíamos de inversiones que superaban los 3 millones de euros. En papel, éramos el retrato perfecto de una familia próspera y unida. Aquella noche de Nochebuena comenzó como todas las anteriores. La casa estaba decorada con luces cálidas. El aroma del cordero asado llenaba el comedor y la mesa rebosaba de platos tradicionales que Isabel había preparado durante días. Estaban presentes David con su esposa Patricia y el pequeño Lucas, además de mi hermana Beatriz con su familia. La conversación fluía entre risas y recuerdos mientras el vino tinto circulaba generosamente. Isabel parecía especialmente animada esa noche, luciendo un vestido azul marino nuevo que yo no recordaba haberle visto antes. Su cabello recién peinado y un perfume diferente al habitual deberían haberme alertado, pero en ese momento solo pensé que se había arreglado para la celebración familiar. Aproximadamente a las 22 horas, mientras todos estábamos absortos en una conversación sobre los planes de Año Nuevo, noté que Isabel se levantó discretamente de la mesa. «Voy un momento al baño», dijo con naturalidad, y nadie prestó mayor atención. Continué charlando con mi cuñado sobre política cuando sentí un pequeño tirón en mi manga. Era Lucas, con esos ojos oscuros e inteligentes que siempre parecían captar más de lo que un niño debería. «Abuelo, ¿puedo hablar contigo un momento a solas?», me preguntó en voz baja. Su tono serio me sorprendió. Me disculpé de la mesa y caminamos juntos hacia la terraza acristalada que da al jardín trasero. El frío de diciembre golpeó mi rostro cuando abrí la puerta corredera. Lucas tiritaba ligeramente con su suéter navideño de renos. «¿Qué sucede, campeón?», le pregunté arrodillándome para quedar a su altura. El niño miró hacia atrás, asegurándose de que nadie pudiera escucharnos, y entonces soltó las palabras que destruirían mi mundo. «Abuelo, la abuela salió de casa hace un rato. La vi desde la ventana de arriba cuando fui por mi regalo». Caminó rápido hacia la casa del señor Javier, el vecino de 3 casas más abajo. No es la primera vez que la veo hacer eso. Mi corazón se detuvo. Javier Ruiz Ortega era nuestro vecino desde hacía 5 años, un hombre divorciado de 52 años que trabajaba como arquitecto. Siempre había sido cordial en los encuentros casuales del vecindario, incluso habíamos compartido algunas cenas entre vecinos. Su esposa lo había dejado hacía 2 años y desde entonces vivía solo en esa casa de fachada moderna. «¿Estás seguro de lo que viste, Lucas?», le pregunté tratando de mantener la voz firme, aunque sentía que el suelo se movía bajo mis pies. El niño asintió con solemnidad. «Sí, abuelo. Y no es solo hoy. El mes pasado, cuando me quedé a dormir un miércoles porque papá y mamá fueron al teatro, también la vi salir por la noche cuando tú estabas dormido. Pensé en decírtelo, pero no sabía si estaba mal. Hoy decidí contártelo porque parecía muy apurada y nerviosa. Abracé a mi nieto con fuerza, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. Hiciste bien en decírmelo, campeón. Eres muy valiente y observador. Pero necesito que esto quede entre nosotros por ahora, ¿de acuerdo? Es muy importante que no le cuentes a nadie más,
ni siquiera a papá o mamá. ¿Puedes hacer eso por mí? Lucas asintió con seriedad. Lo prometo, abuelo. ¿Estás bien? Te ves pálido. Estoy bien, solo necesito aire fresco, mentí. Vuelve adentro y disfruta de la cena, yo entraré en un momento. El niño regresó al comedor y yo me quedé en la terraza, con las manos temblando y la mente acelerada. Miré mi reloj, las 22:17. Isabel llevaba ausente casi 20 minutos. Una visita al baño no tomaba tanto tiempo. Todas las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza como un rompecabezas macabro. Sus salidas frecuentes, con amigas los últimos meses, el nuevo interés por su apariencia física, las sonrisas al revisar su teléfono móvil, las contraseñas cambiadas en sus dispositivos que antes compartíamos libremente. Tomé una decisión en ese instante. No podía quedarme paralizado por la sospecha. Necesitaba confirmar o desmentir lo que mi nieto acababa de revelarme. Me puse el abrigo oscuro que colgaba junto a la puerta trasera y salí al jardín, rodeando la casa por el lateral para no ser visto desde el comedor. La calle estaba desierta y silenciosa, iluminada apenas por farolas que proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto húmedo. Caminé rápidamente las 3 casas que nos separaban de la residencia de Javier, con el corazón golpeando violentamente contra mis costillas. La casa de Javier tenía las luces encendidas en la planta baja. Las cortinas de la sala principal estaban parcialmente abiertas. Me acerqué con cautela, manteniéndome en las sombras del jardín delantero, y lo que vi a través de esa ventana quedará grabado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Isabel estaba allí, sentada en el sofá de cuero beige, con el vestido azul marino que había lucido durante la cena. Pero no estaba sola. Javier estaba junto a ella, y se besaban con una pasión y una intimidad que solo se construyen con tiempo y repetición. No era un beso accidental o confuso. Era el beso de 2 personas que se conocían profundamente, que compartían una complicidad oculta. Las manos de él recorrían la espalda de mi esposa, mientras ella acariciaba su rostro con familiaridad. Sentí náuseas, rabia, incredulidad. Pero en lugar de irrumpir en esa casa gritando y dejándome llevar por el impulso, algo en mi interior se volvió frío y calculador. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo del abrigo y comencé a grabar. Durante 7 minutos capturé cada momento de esa traición, los besos, las caricias, las palabras que alcanzaba a escuchar a través del vidrio. «Te extrañé tanto esta semana», escuché que decía Isabel. «Yo también, mi amor. Odio que tengas que volver con él», respondió Javier. Cada palabra era una puñalada, pero mantuve el teléfono firme, grabando cada segundo. Cuando tuve suficiente evidencia, retrocedí en silencio y regresé a casa por el mismo camino. Entré por la puerta trasera, me quité el abrigo, me lavé la cara con agua helada en el baño de visitas y volví al comedor como si nada hubiera sucedido. 5 minutos después, Isabel regresó con una sonrisa radiante. «Perdón por la demora. Me encontré con Beatriz en el pasillo y nos pusimos a charlar». Mintió con naturalidad escalofriante. Nadie cuestionó su ausencia excepto yo, que ahora la observaba con ojos completamente diferentes. La mujer que había compartido 36 años de mi vida, que había dormido a mi lado más de 13,000 noches, era una completa extraña. Esa noche, mientras todos brindaban por la familia y la salud, yo brindé en silencio por algo completamente diferente. Por la justicia, por la frialdad que acababa de descubrir dentro de mí, y por la certeza de que no habría perdón ni reconciliación para esta traición. El resto de aquella Nochebuena transcurrió como una representación teatral en la que yo era el único actor consciente de estar interpretando un papel. Regresé al comedor con el teléfono móvil guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo el peso de esas imágenes como si fueran piedras calientes contra mi pecho. Isabel ya había vuelto y conversaba animadamente con mi hermana Beatriz sobre una receta de turrón, con esa desenvoltura que ahora reconocía como la máscara perfecta de una mentirosa experta. Me senté en mi lugar habitual en la cabecera de la mesa y observé. Realmente observé por primera vez en meses, quizás años.
Cada gesto de Isabel adquiría un significado completamente distinto bajo esta nueva luz. La forma en que tocaba distraídamente su teléfono cada pocos minutos, verificando mensajes con rapidez antes de guardarlo. El brillo particular en sus ojos cuando sonreía, una expresión que yo había atribuido ingenuamente a la felicidad familiar. La excusa automática que ofreció cuando David preguntó por qué llevaba tanto tiempo arreglándose esa tarde. A mi edad, uno necesita más preparación para verse presentable, había dicho con falsa modestia mientras Patricia reía comprensivamente. Todo eran mentiras hilvanadas con maestría. ¿Cuánto tiempo llevaba perfeccionando este engaño? Lucas había mencionado haberla visto salir al menos una vez más, el mes anterior durante una noche que se quedó en casa. Eso significaba que la infidelidad no era reciente ni esporádica. Era sistemática, planificada, sostenida en el tiempo con premeditación absoluta. ¿Te encuentras bien, Andrés? ¿Estás muy callado esta noche?, preguntó Patricia, la esposa de David, con genuina preocupación en su voz. Todos giraron hacia mí. Isabel me miraba con esos ojos castaños que alguna vez me hacían sentir amado. Ahora solo veía interrogación y quizás un destello de inquietud. Perfectamente, respondí levantando mi copa de vino. Solo reflexionaba sobre lo afortunados que somos de estar todos reunidos. La familia es lo más valioso que tenemos, ¿verdad? La lealtad, la confianza, los años compartidos, todo eso construye algo que debería ser inquebrantable. Las palabras flotaron en el aire con un peso que solo yo comprendía. Isabel sostuvo mi mirada durante 3 segundos eternos antes de sonreír y asentir. Tienes toda la razón, cariño. 36 años juntos son un tesoro. La facilidad con la que pronunció esas palabras, sabiendo que acababa de estar besando a otro hombre 30 minutos antes, me reveló una verdad escalofriante. No conocía en absoluto a la mujer con quien había compartido más de la mitad de mi existencia. La cena continuó. Sirvieron el postre, intercambiamos regalos, cantamos villancicos, mientras Lucas tocaba entusiasmado una pandereta nueva. Yo participaba mecánicamente, sonriendo cuando correspondía, asintiendo en los momentos apropiados, pero mi cerebro funcionaba en un plano completamente diferente. Repasaba mentalmente los últimos 12 meses, buscando señales que debía haber detectado. Febrero de 2023. Isabel comenzó a ir al gimnasio 3 veces por semana, algo que nunca había hecho antes. Necesito cuidarme más. Los años no perdonan, decía. Perdió 7 kilos en 4 meses y renovó completamente su guardarropa. Yo lo celebré como un cambio positivo, incluso la alenté. ¡Qué idiota fui! Abril de 2023. Empezó a salir frecuentemente con un grupo de amigas del club de lectura. Llegaba después de las 11 de la noche, oliendo a vino y perfume caro, con las mejillas sonrojadas y excusas preparadas sobre lo entretenidas que eran las tertulias literarias. Nunca mencionó el nombre de una sola de esas amigas, ni el título de ningún libro discutido. Junio de 2023. Cambió las contraseñas de su teléfono y su ordenador portátil. Cuando pregunté casualmente, respondió: «Me llegó una alerta de seguridad recomendando actualizarlas. ¿No te llegó a ti?». Acepté la explicación sin cuestionarla porque confiaba ciegamente en ella. Agosto de 2023. Durante nuestras vacaciones en la costa, pasó horas enviando mensajes desde su teléfono. «Es Beatriz. Está teniendo problemas con su hijo adolescente y necesita desahogarse», explicó. Yo disfrutaba del sol en la playa sin sospechar que probablemente estaba escribiéndole a Javier, alimentando esa relación clandestina incluso cuando estábamos de viaje juntos. Todos esos recuerdos desfilaban por mi mente mientras cortaba el turrón y servía porciones a los invitados. Mi hermana Beatriz aceptó su plato charlando sobre sus propios planes navideños, ajena al hecho de que su nombre había sido usado como coartada en la red de mentiras de Isabel. ¿Cuántas otras personas inocentes habían sido involucradas sin saberlo en este teatro de falsedades? Aproximadamente a la 1 de la madrugada, los invitados comenzaron a despedirse. Abracé a cada uno en la puerta,
deseándoles felices fiestas con una cordialidad que brotaba del piloto automático. Lucas me guiñó un ojo discretamente antes de salir con sus padres, un gesto cómplice que me recordó nuestro pacto de silencio. Ese niño de 8 años había demostrado más integridad y valentía esa noche que la mujer de 58 con quien estaba casado. Cuando finalmente quedamos solos, Isabel comenzó a recoger platos y copas con energía inusual para lo avanzado de la hora. «Fue una velada hermosa, ¿verdad? Todos parecían muy contentos», comentó llevando una bandeja hacia la cocina. La seguí en silencio, observando cómo tarareaba una melodía mientras enjuagaba los cubiertos. ¿Cómo podía estar tan tranquila, tan segura de que su secreto permanecía intacto? «Déjalo para mañana», sugerí con voz neutra. «Es tarde y estás cansada». «Tienes razón, solo guardaré lo perecedero en el refrigerador y subiré». Me dio un beso rápido en la mejilla, un gesto tan rutinario y vacío como todos los que habíamos intercambiado durante meses sin que yo lo notara. Subió las escaleras hacia nuestra habitación mientras yo permanecía en la cocina, escuchando sus pasos en el piso superior. Saqué el teléfono y revisé el vídeo grabado. La calidad era nítida, el audio claro. Las evidencias eran incontestables. Copié el archivo en 3 ubicaciones diferentes: mi nube personal, una memoria USB que guardé en mi maletín del estudio y lo envié encriptado a mi propio correo electrónico secundario. No podía arriesgarme a perder esta prueba. Después subí a la habitación. Isabel ya estaba en camisón, retirándose el maquillaje frente al espejo del tocador. Nuestras miradas se cruzaron en el reflejo. «¿Seguro que estás bien? Te noté distante durante la cena», insistió con tono preocupado que ahora identificaba como actuación calculada. «Solo agotado», mentí metiéndome en la cama sin cambiarme. «Fue un día largo». «Lo fue», concordó apagando la luz y acostándose a mi lado. «Buenas noches, cariño». «Buenas noches, Isabel». Permanecí despierto en la oscuridad durante horas, escuchando su respiración regular que indicaba que dormía plácidamente. Ella descansaba sin remordimientos mientras yo comenzaba a diseñar cada movimiento de mi contraataque. No habría explosiones emocionales ni confrontaciones precipitadas. Había aprendido algo crucial esa noche: la frialdad vence a la pasión y la estrategia supera al impulso. Isabel había jugado su mano con paciencia durante meses. Ahora era mi turno, y yo tenía una ventaja fundamental que ella desconocía. Sabía exactamente qué cartas tenía mi oponente. Desperté a las 7 de la mañana del 25 de diciembre, después de apenas 3 horas de sueño fragmentado. Isabel continuaba durmiendo profundamente a mi lado, con esa expresión serena que resultaba obscena considerando lo que había hecho la noche anterior. Me vestí en silencio, bajé las escaleras y preparé café en la máquina italiana que ella me había regalado en nuestro 30º aniversario. La ironía de usar ese objeto en este momento no pasó desapercibida. Con la taza humeante en mano, me encerré en mi estudio del 2º piso, una habitación amplia con estanterías de roble repletas de libros técnicos de ingeniería y documentos acumulados durante 40 años de carrera profesional. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas gruesas y me senté frente al escritorio donde había diseñado proyectos que valían millones. Ahora necesitaba diseñar algo completamente diferente: la protección absoluta de mi patrimonio y dignidad. Encendí el ordenador y abrí la carpeta digital donde guardaba todos nuestros documentos financieros importantes. Durante los siguientes 90 minutos, realicé un inventario meticuloso de nuestra situación económica, algo que no había revisado en detalle desde mi jubilación 4 años atrás. La casa donde vivíamos estaba valorada en 9 millones de euros, según la última tasación municipal de 2022. Pero aquí venía el detalle crucial, que Isabel probablemente había olvidado o nunca comprendió completamente. La propiedad estaba registrada únicamente a mi nombre desde 1998, cuando la heredé tras el fallecimiento de mi padre. Nunca la transferimos a régimen de gananciales, porque en ese momento nuestro matrimonio operaba bajo separación parcial de bienes, modalidad que mantuvimos por consejo de nuestro notario de entonces.
Eso significaba que legalmente era un bien privativo mío, no compartido. Las inversiones constituían el segundo pilar patrimonial. 3.100.000 euros distribuidos en fondos indexados, bonos gubernamentales y acciones de empresas estables. Estos recursos provenían íntegramente de la herencia que recibí cuando mi madre falleció en 2015. Yo había gestionado esos fondos personalmente desde entonces, utilizando una procuración amplia de gestión patrimonial que Isabel firmó en 2016 durante un trámite notarial rutinario. Ella había estampado su firma sin leer los detalles, confiando plenamente en mí. Esa procuración me permitía mover, transferir y reorganizar esas inversiones sin requerir su autorización adicional. Finalmente, estaban las cuentas bancarias conjuntas que sumaban 740.000 euros. Este era el único activo verdaderamente compartido, acumulado mediante ahorros de mi salario durante décadas y pequeñas contribuciones de Isabel cuando trabajó como profesora de idiomas hasta su retiro hace 7 años. Hice cálculos rápidos. Del total patrimonial de aproximadamente 12.840.000 euros, únicamente 740.000 estaban sujetos a división en caso de divorcio. El resto, más del 94%, permanecía legalmente protegido como bienes privativos heredados. Isabel desconocía estos detalles técnicos. Siempre había confiado en que yo manejara las finanzas mientras ella disfrutaba de los beneficios sin involucrarse en la burocracia. Ahora ese desinterés jugaba a mi favor. Imprimí documentos clave, escrituras de la casa con el registro de herencia, certificados de las inversiones mostrando origen en herencia materna, la procuración notarial de 2016. Guardé todo en una carpeta de cuero que cerré con candado pequeño cuya llave llevé conmigo. Después, me recosté en el sillón de lectura junto a la ventana y permití que mi mente retrocediera cronológicamente, buscando el momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse sin que yo lo advirtiera. Enero de 2023, 11 meses atrás. Isabel regresó de unas supuestas vacaciones con su prima en Valencia, llena de energía renovada. Necesitaba ese descanso, declaró. Empezó a mostrarse distante físicamente, rechazando acercamientos íntimos con excusas sobre cansancio o dolores de cabeza. En retrospectiva, probablemente fue cuando conoció a Javier en algún evento social del vecindario que yo no atendí por estar visitando a David. Marzo de 2023. Noté cambios evidentes en su rutina. Salidas más frecuentes, interés renovado por su apariencia, gastos elevados en ropa y tratamientos estéticos que justificaba diciendo, «Me lo merezco después de años cuidando de todos». Yo aplaudía su autoestima sin imaginar que se arreglaba para impresionar a otro. Mayo de 2023. Durante la cena de cumpleaños de David, observé que Isabel intercambió varias miradas con Javier, quien había sido invitado por ser vecino cercano de David también. En ese momento lo interpreté como simple cortesía social. Ahora comprendía que ya existía complicidad entre ambos, desarrollándose ante mis propios ojos mientras yo permanecía ciego. Julio de 2023. Isabel insistió en renovar completamente nuestro dormitorio. Pintura nueva, muebles modernos, ropa de cama lujosa. Necesitamos frescura en nuestra vida, argumentó. Gasté 18.000 euros en esa remodelación que ella dirigió con entusiasmo inusitado. Ahora me preguntaba si ese cambio buscaba borrar simbólicamente nuestro pasado compartido para acomodar su nueva realidad dividida. Octubre de 2023. Propuse viajar juntos a Italia para nuestro aniversario número 36. Ella declinó alegando que prefería algo más tranquilo, sin presiones de itinerarios turísticos. Celebramos con una cena discreta en casa. Qué conveniente resultaba evitar viajes largos cuando mantenía un romance local que requería disponibilidad constante. Cada recuerdo era una pieza más del rompecabezas que finalmente adquiría forma completa. No había sido descuido mío ni deterioro natural del matrimonio. Había sido reemplazo deliberado,
Sustitución calculada donde yo fui siendo desplazado mientras Javier ocupaba espacios emocionales y físicos que antes me pertenecían. Escuché pasos en el pasillo. Isabel llamó suavemente a la puerta del estudio. «Andrés, ¿estás ahí? Preparé el desayuno». «Bajo en 10 minutos», respondí con tono neutro. «Estoy revisando unos documentos pendientes». «¿En día de Navidad? Descansa un poco, cariño». La preocupación fingida en su voz me provocó náuseas. Esperé hasta que sus pasos se alejaron. Entonces saqué mi teléfono personal y redacté 2 mensajes importantes. El primero para Miguel Santos Prieto, mi abogado y amigo desde hace 30 años. «Miguel, necesito reunión urgente y confidencial. Asunto familiar delicado. ¿Disponible mañana 26? El segundo para Roberto Díaz Serrano, investigador privado recomendado por un colega años atrás. «Roberto, requiero servicios profesionales discretos. Investigación conyugal. Contactar con urgencia». Ambos respondieron en menos de 20 minutos, confirmando disponibilidad. La maquinaria estaba en marcha. Bajé al comedor donde Isabel había preparado tostadas, mermelada casera y zumo de naranja recién exprimido. Desayunamos mientras ella comentaba animadamente sobre lo exitosa que fue la cena. Yo asentía, sonreía mecánicamente, respondía monosílabos. Ella no detectó nada anormal porque nunca prestaba verdadera atención a mis estados emocionales. Solo veía lo que quería ver. Esa mañana comprendí algo fundamental. No confrontaría hasta tener control absoluto de la situación. Nada de explosiones ni reproches prematuros. Construiría un caso legal blindado, protegería cada euro ganado con mi esfuerzo, acumularía pruebas irrefutables y solo entonces revelaría mi conocimiento. Isabel había jugado con paciencia durante casi un año. Yo podía superar esa paciencia y convertirla en su perdición. El 26 de diciembre amaneció gris y frío. Isabel decidió visitar a una amiga, según dijo, lo cual me proporcionó exactamente lo que necesitaba: tiempo y privacidad para ejecutar mis primeros movimientos estratégicos. Esperé hasta que su automóvil desapareció por la avenida antes de tomar las llaves de mi vehículo y conducir hacia el bufete de Miguel Santos Prieto en el centro de Madrid. Miguel me recibió personalmente en su despacho de la 5ª planta, un espacio elegante con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Llevábamos 3 décadas de amistad construida sobre casos profesionales, partidas de ajedrez los domingos y una confianza mutua que resultaba invaluable en momentos como este. Su expresión cambió de cordial a seria cuando vio mi rostro. «Andrés, luces terrible. ¿Qué ha ocurrido?», preguntó señalando uno de los sillones de cuero frente a su escritorio de caoba maciza. Sin preámbulos, saqué mi teléfono y reproduje el vídeo grabado 2 noches atrás. Miguel observó en silencio absoluto durante los 7 minutos completos. Cuando terminó, se recostó en su silla y exhaló lentamente. «Cuánto lo siento, amigo. Esto debe ser devastador para ti». Su empatía era genuina, pero también noté cómo su cerebro jurídico comenzaba a procesar información. «¿Cuánto tiempo llevas sospechándolo?». «Confirmé la infidelidad la noche de Nochebuena. Mi nieto Lucas me alertó sobre comportamientos sospechosos. Antes de eso, pasé meses ignorando señales evidentes. Extendí la carpeta con documentación patrimonial sobre el escritorio. Necesito proteger todo lo que construí. Quiero saber exactamente qué es vulnerable legalmente y qué permanece intocable». Miguel abrió la carpeta y comenzó a revisar cada documento con la minuciosidad que lo caracterizaba. Pasaron 20 minutos durante los cuales solo se escuchaba el roce de papeles y ocasionales murmullos mientras tomaba notas en su bloc amarillo. «Esto simplifica enormemente la situación desde el punto de vista legal», declaró finalmente. «La vivienda está registrada como herencia paterna exclusivamente a tu nombre desde 1998. Los certificados confirman que operan bajo régimen de separación parcial de bienes desde el matrimonio. Eso convierte la casa en bien privativo no sujeto a división». «¿Y las inversiones?», inquirí. «Mismo escenario. Origen comprobable en herencia materna de 2015.
gestionadas mediante procuración válida firmada por Isabel en 2016. Tienes autorización legal para mover esos fondos sin requerir consentimiento adicional de ella. Miguel hizo una pausa, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. Las únicas finanzas compartidas son las cuentas bancarias conjuntas. Esos 740.000 euros sí estarían sujetos a división equitativa en proceso de divorcio. Pero tengo pruebas de adulterio, señalé. Eso modifica algo. Miguel asintió con expresión calculadora. Sustancialmente, en España, el adulterio comprobado puede influir en la compensación económica, si además demuestras que ella utilizó fondos compartidos para financiar la relación extramarital, podrías reclamar restitución. Necesitamos rastrear movimientos bancarios de los últimos 12 meses, transferencias, retiros anormales, gastos no justificados. Saqué una libreta donde había anotado cifras recordadas de estados de cuenta recientes. He notado varios retiros grandes, uno de 15.000 euros en marzo, otro de 22.000 en junio, 14.000 en septiembre. Isabel siempre justificaba diciendo que eran regalos para familiares o inversiones personales en proyectos de amigas. Nunca cuestioné porque confiaba plenamente. Solicitaré extractos bancarios detallados de todo el año 2023, dijo Miguel escribiendo rápidamente. Si esas cantidades terminaron beneficiando al amante, constituyen malversación de recursos matrimoniales. Fortalece tu posición dramáticamente. Discutimos estrategias durante la siguiente hora. Miguel recomendó mover las inversiones heredadas a cuentas individuales para evitar cualquier reclamación futura, retirar porcentaje significativo de las cuentas conjuntas, dejando monto razonable, y documentar absolutamente todo. También sugirió contratar investigador profesional para construir expedientes sólidos sobre la duración y naturaleza del adulterio. Conozco a alguien excepcional, mencioné. Roberto Díaz Serrano, ¿lo recuerdas? Excelente elección. Trabajé con él en caso de fraude corporativo hace 2 años. Discreto, eficiente, y sus informes son admisibles en tribunales por su rigor técnico. Miguel cerró su blog y me miró directamente. Andrés, esto va a ser doloroso, no solo emocionalmente, también logísticamente. Deberás mantener normalidad absoluta en casa mientras construimos el caso. ¿Puedes hacerlo? Puedo y lo haré, afirmé con determinación que sorprendió incluso a mí mismo. Ella actuó durante meses, quizás más de 1 año. Yo puedo actuar algunas semanas. Salí del bufete con claridad renovada. Miguel iniciaría trámites para asegurar documentación legal mientras yo coordinaba con Roberto. Conduje directamente hacia las afueras de Madrid, donde el investigador tenía su oficina en edificio discreto de aspecto comercial. Roberto Díaz era hombre de 45 años, complexión atlética, mirada penetrante que transmitía competencia profesional inmediata. Su oficina era espartana, escritorio metálico, computadoras con múltiples pantallas, estanterías con equipo técnico sofisticado. Le mostré el mismo vídeo que había visto Miguel. Roberto lo analizó con ojo clínico, deteniéndose en momentos específicos, ampliando imágenes, evaluando ángulos. Material contundente, comentó. Calidad de imagen excelente, audio claro, contexto inequívoco. ¿Qué necesitas exactamente? Quiero saber todo, respondí. ¿Cuándo comenzó? ¿Con qué frecuencia se encuentran? ¿Si hay intercambio monetario? ¿Si planean futuro juntos? Necesito pruebas que destruyan cualquier intento de minimizar esto como aventura pasajera sin importancia. Roberto asintió tomando notas en tableta digital. Vigilancia completa de ambos sujetos durante 45 días. Seguimiento físico, análisis de patrones, fotografía documental, si es posible intervención de comunicaciones digitales mediante métodos legales. ¿Tienes acceso a su teléfono o computadora? Limitado. Cambió todas sus contraseñas recientemente. No importa. Hay formas alternativas. Mis honorarios son 5.000 euros semanales más gastos operativos. Para 45 días estamos hablando de aproximadamente 35.000 euros totales. No vacilé. Acepto.
¿Cuándo puedes empezar? Mañana mismo. Necesito fotografías recientes de ambos, direcciones exactas, rutinas conocidas, marcas y matrículas de vehículos. Roberto deslizó formulario de contrato a través del escritorio. Firmas aquí y proporcionas adelanto del 50%. Recibirás informes semanales con actualización de hallazgos. Firmé sin leer detalles. Transferí 17.500 euros desde mi cuenta personal mediante banca electrónica. El dinero era irrelevante comparado con lo que estaba en juego. Mi dignidad, mi patrimonio, mi derecho a la verdad completa. Salí de esa oficina sintiendo que recuperaba control sobre mi vida. Isabel creía tener todo bajo dominio, manejando dos realidades simultáneas, sin consecuencias. Desconocía que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse desde los cimientos. Los siguientes 45 días fueron los más extraños y agotadores de mi existencia. Mantener una fachada de normalidad matrimonial mientras sabía exactamente lo que Isabel hacía cada tarde requería una disciplina emocional que desconocía poseer. Desayunábamos juntos, comentábamos noticias banales del periódico, incluso salíamos a cenar ocasionalmente como la pareja convencional que ya no éramos. Ella nunca sospechó que cada salida suya era documentada fotográficamente. Cada encuentro con Javier quedaba registrado en el expediente que crecía semanalmente. Roberto trabajaba con eficiencia implacable. El primer informe llegó el 5 de enero de 2024, apenas 8 días después de contratarlo. Contenía 27 páginas con fotografías de alta resolución mostrando 3 encuentros entre Isabel y Javier durante esa semana. Martes 3 de enero. Almuerzo en restaurante italiano a 40 kilómetros de nuestro vecindario, seleccionado obviamente por su distancia segura. Jueves 5 de enero. Entrada a Hotel Boutique en las afueras, donde permanecieron 3 horas y 17 minutos. Sábado 7 de enero. Visita de Isabel a casa de Javier mientras yo supuestamente dormía siesta. Las imágenes eran irrefutables. Isabel llegando al restaurante con vestido rojo que yo no conocía, besando a Javier en los labios antes de entrar. Ambos saliendo del hotel con expresiones relajadas, tomados de la mano. Javier abriendo la puerta de su residencia para recibir a mi esposa que entraba con familiaridad de quien conoce perfectamente ese espacio. El segundo informe del 12 de enero añadió 32 páginas más. Roberto había logrado fotografiar intercambios de regalos. Javier entregando caja pequeña que resultó ser pulsera de oro blanco, valuada en 3.200 euros, según investigación posterior en la joyería. Isabel correspondió regalándole reloj suizo, cuyo precio averiguamos era de 4.800 euros. ¿De dónde salió ese dinero? De nuestra cuenta compartida, naturalmente, pero el material más devastador llegó con el tercer informe del 19 de enero. Roberto había conseguido, mediante métodos que prefirió no detallar completamente, acceso a registros de transferencias bancarias de Isabel durante los últimos 14 meses. El análisis revelaba un patrón sistemático que me dejó sin aliento. Octubre de 2022. Primera transferencia de 5.000 euros a cuenta de Javier Ruiz Ortega con concepto préstamo amistoso. Noviembre de 2022. 8.000 euros, mismo concepto. Diciembre de 2022. 3.500 euros. El patrón continuaba mes tras mes sin interrupción hasta noviembre de 2023. Total acumulado, 62.300 euros transferidos desde nuestra cuenta conjunta hacia el amante durante 14 meses consecutivos. 62.300 euros, dinero que yo gané con 4 décadas de trabajo ingenieril, ahorrando meticulosamente, invirtiendo con prudencia. Dinero que Isabel extrajo sistemáticamente para financiar su traición, comprando afecto de Javier con recursos que no le pertenecían exclusivamente. Revisé cada justificación que ella había ofrecido durante ese periodo. Mi prima necesita ayuda con gastos médicos. Mentira. Las amigas del club organizamos fondo solidario para caridad. Mentira.
Invertí en negocio de Patricia que prometía buenos rendimientos. Mentira tras mentira tras mentira, pronunciadas con naturalidad escalofriante, mientras vaciaba nuestras finanzas para alimentar su aventura. El cuarto informe del 26 de enero incorporó grabaciones de audio obtenidas legalmente mediante dispositivo colocado en el automóvil de Javier con su consentimiento engañado, haciéndose pasar Roberto como técnico de seguros. Las conversaciones capturadas eran devastadoras, no solo por su contenido romántico, sino por las discusiones explícitas sobre futuro compartido. Cuando finalmente me divorcié de Andrés, podremos estar juntos abiertamente, decía Isabel en grabación del 24 de enero. Él es tan ingenuo que ni siquiera sospecha nada, está completamente absorto en sus libros y documentales aburridos. ¿Cuándo piensas pedirle el divorcio?, preguntaba Javier. Todavía no. Necesito asegurarme de la situación financiera primero. La casa vale millones y tenemos inversiones considerables. Debo consultar con abogado para saber exactamente qué me corresponde legalmente antes de moverme. Escuchar esas palabras en voz de mi esposa, discutiendo fríamente cómo desmantelar nuestro matrimonio mientras calculaba beneficios económicos, fue el golpe final que eliminó cualquier vestigio de duda o compasión que pudiera albergar. El quinto informe del 2 de febrero llegó con 140 páginas acumuladas. Roberto había rastreado el origen de la relación hasta octubre de 2022, confirmado mediante testimonios de empleados del gimnasio donde ambos coincidieron inicialmente. Fotografías de registros de entrada mostraban que Isabel y Javier comenzaron a asistir en horarios idénticos desde el 16 de octubre de ese año. 15 meses completos de infidelidad sostenida, planificada y financiada con mi dinero. El sexto y último informe entregado el 9 de febrero completaba el dossier con 240 páginas totales. Incluía cronología detallada de 53 encuentros documentados, análisis de patrones de comunicación mediante triangulación de torres celulares que confirmaban proximidad física constante, testimonios de camareros y recepcionistas de hoteles que reconocían a la pareja como clientes habituales, y proyecciones de gastos totales incurridos por Isabel en la relación. 87.000 euros, sumando transferencias directas, regalos, viajes y servicios. 87.000 euros de recursos familiares evaporados en traición. 15 meses de mentiras acumuladas. 53 encuentros mientras yo trabajaba, descansaba o simplemente confiaba ciegamente en la mujer con quien compartía techo. Durante esos 45 días, también ejecuté movimientos paralelos bajo guía de Miguel. El 30 de enero transferí los 3.100.000 euros de inversiones heredadas hacia cuenta individual en banco diferente, utilizando la procuración válida que Isabel había firmado años atrás. Ella nunca revisaba esos estados financieros, confiando plenamente en mi gestión. El 3 de febrero retiré 500.000 euros de las cuentas conjuntas, dejando 240.000 como reserva. Justifiqué el movimiento ante Isabel diciendo que diversificaba inversiones para aprovechar oportunidades del mercado. Ella asintió sin interés real, su mente probablemente ocupada, planeando su próxima escapada con Javier. Paralelamente, Miguel contactó discretamente con empresa inversora que llevaba 6 meses buscando propiedades premium en nuestra zona. Inicié negociaciones preliminares para venta de la casa heredada, sin firmar nada todavía, pero preparando el terreno para movimiento rápido cuando llegara el momento preciso. El 9 de febrero por la noche, con el expediente completo en mis manos, me senté en mi estudio y releí cada página. 240 hojas de traición documentada fotográficamente, respaldada con registros bancarios, testimonios de terceros y grabaciones de audio. Era un caso hermético, indestructible, letal. Isabel seguía durmiendo tranquila cada noche, ajena al cerco que se cerraba metódicamente a su alrededor. Con el dossier completo sobre la mesa, comprendí que había llegado el momento de pasar de la fase de observación a la de ejecución silenciosa. Ya no se trataba solo de saber con quién me engañaba Isabel o cuánto tiempo llevaba haciéndolo,
sino de decidir qué precio iba a pagar por cada mentira, por cada euro desviado, por cada noche en la que yo dormía solo sin saberlo. El 10 de febrero de 2024 me reuní nuevamente con Miguel en su despacho. Coloqué las 240 páginas ordenadas por fechas y categorías frente a él. Tardó casi una hora en revisar los puntos clave, pasando rápidamente por las fotografías y deteniéndose con mayor atención en las transferencias bancarias y las transcripciones de conversaciones. «Esto es dinamita jurídica», afirmó al terminar. «No solo podemos demostrar adulterio sostenido, sino también utilización indebida de fondos de la sociedad conyugal para beneficio de un tercero. Es la combinación perfecta para justificar que mantengas la totalidad de tus bienes privativos y reclames parte de lo que legalmente sería divisible. Quiero algo muy claro», respondí. «Cuando esto termine, Isabel no debe tener acceso a la casa ni al capital heredado. Aceptaré una cantidad limitada procedente de las cuentas conjuntas, nada más, y que quede constancia formal de su conducta. No quiero ambigüedades que permitan reinterpretaciones futuras». Miguel asintió. «Entonces el siguiente paso es cerrar la venta de la vivienda. Mientras este inmueble siga a tu nombre, ella podrá considerarlo un símbolo de estatus, incluso si jurídicamente no le corresponde. Si lo transformamos en liquidez bajo tu control exclusivo antes del conflicto abierto, reducimos drásticamente sus expectativas». Firmé los documentos necesarios para que la empresa inversora presentara oferta formal. Ya habían visitado la propiedad 2 veces bajo pretexto de tasación para actualización de seguros, sin que Isabel sospechara nada. 3 días más tarde, el 13 de febrero, recibimos propuesta escrita. 8.900.000 euros, con plazo de desocupación de 60 días tras la firma y transferencia inmediata del importe a la cuenta indicada. Acepté sin vacilar. El 14 de febrero, mientras Isabel se preparaba para lo que supuestamente era una cena con amigas por el día de San Valentín, yo estaba sentado en una notaría del barrio de Salamanca firmando la escritura pública que transfería la casa de mi padre a manos de la sociedad inversora. Miguel supervisó cada cláusula. El dinero fue enviado en una sola operación a una cuenta individual recién abierta a mi nombre en entidad distinta. Ninguna notificación bancaria llegaría al correo físico de la casa. Todas las comunicaciones serían digitales y privadas. Salí de la notaría a las 19 horas con la sensación extraña de haber cerrado un capítulo de mi vida sin haber movido una caja. La vivienda seguía en pie, los muebles en su lugar, las fotos familiares colgando de las paredes. Sin embargo, jurídicamente ya no nos pertenecía. Era una estructura ajena que ocupábamos temporalmente por contrato, aunque Isabel lo ignorara por completo. Aquella noche, mientras ella terminaba de maquillarse frente al espejo, me apoyé en el marco de la puerta del dormitorio y la observé con detenimiento. Llevaba un vestido negro ajustado que rara vez utilizaba conmigo, pendientes largos de plata y ese perfume intenso que se había convertido en su aroma habitual desde hacía un año. «Vas muy elegante para una simple cena con amigas», comenté, midiendo su reacción. «Es un restaurante nuevo en el centro, bastante formal», explicó sin titubear. «Además, hace ilusión arreglarse un poco de vez en cuando. No querrás una esposa descuidada, ¿no?» «Ya veo», respondí con neutralidad. «¿A qué hora piensas volver?» «No muy tarde», respondió mientras se aplicaba lápiz labial. «A eso de las 12 como mucho». Sabía, gracias al seguimiento de Roberto, que en realidad se encontraría con Javier en un hotel de lujo cerca de la Castellana. Incluso conocía el número aproximado de la habitación que solían solicitar. Dejó la casa a las 20 horas en punto. El portazo suave que dio al salir sonó, para mí, como un sello definitivo sobre nuestro pasado. Durante su ausencia, empecé a organizar discretamente lo que sería mi nueva vida. Abrí el armario donde guardaba documentos personales y seleccioné lo imprescindible: títulos de propiedad heredada ya vendida, certificados de inversiones ahora bajo control exclusivo, el expediente de Roberto, álbumes de fotos que quería conservar y algunos objetos de valor sentimental, como el reloj de bolsillo de mi padre. Todo lo coloqué en 2 maletas de tamaño medio
que escondí en el fondo del trastero, preparado para salir en cuestión de horas cuando fuera necesario. A la mañana siguiente, 15 de febrero, Miguel me informó que la transferencia total del importe de la venta ya estaba confirmada en la nueva cuenta. 8.900.000 euros, sumados a los 3.100.000 de las inversiones heredadas y al resto de reservas, consolidaban mi base económica fuera del alcance de Isabel. Las cuentas conjuntas, ahora reducidas a aproximadamente 240.000 euros, quedarían como único terreno compartido para discutir. El siguiente movimiento consistió en preparar formalmente la demanda de divorcio. Miguel redactó un documento de más de 30 páginas describiendo cronológicamente la conducta de Isabel, anexando copias de las pruebas principales, fragmentos del vídeo de Nochebuena, extractos bancarios con las transferencias a Javier, transcripciones de conversaciones donde hablaban de un futuro en común financiado con nuestro patrimonio, reportes resumidos de la investigación privada. Cuando presentemos esto, explicó Miguel, el juez entenderá que no se trata de una aventura aislada, sino de un proyecto paralelo sostenido con recursos familiares. La probabilidad de que se le niegue cualquier compensación extraordinaria es altísima. Además, nos permite exigirle devolución parcial de lo desviado. Durante esos días, la convivencia en casa se volvió una coreografía cuidadosamente ensayada. Isabel seguía con su rutina: gimnasio 3 veces por semana, falsas reuniones literarias, visitas a Javier que yo conocía al detalle. Yo mantenía una amabilidad medida, sin cambios bruscos que pudieran alertarla. No aumenté ni disminuí el contacto físico. No inicié discusiones ni comentarios sarcásticos. Esa normalidad aparente era mi mejor camuflaje. Sin embargo, internamente, algo se transformaba. Cada vez que la escuchaba reír por teléfono en otra habitación, mi indignación se templaba y convertía en algo más frío, un convencimiento absoluto de que la persona que compartía mi cama no merecía ni un segundo de improvisación. Merecía una respuesta quirúrgica, planificada al milímetro, que no le dejara espacio para reinterpretar los hechos o dramatizar el papel de víctima. Los informes de Roberto continuaban llegando, aunque ya no eran estrictamente necesarios desde el punto de vista probatorio. Yo insistí en que completara los 45 días acordados. Quería que, cuando llegara el día del enfrentamiento, cada una de sus frases pudiera ser contradicha con un dato concreto, con un horario, con una fotografía, con un cargo bancario. Quería que comprendiera que no había resquicio para la manipulación. La noche del 28 de febrero, mientras ella dormía profundamente, me levanté y me apoyé en el alféizar de la ventana del dormitorio. Miré el jardín que había cuidado durante años, los árboles que planté cuando David era niño, la mesa de piedra donde celebramos cumpleaños, aniversarios y reuniones familiares. Nada de eso volvería a ser mío en términos físicos, pero, curiosamente, no sentí nostalgia. Lo que me ataba a ese espacio ya no eran afectos sinceros, sino recuerdos contaminados por mentiras. Prefería empezar en otro lugar antes que seguir viviendo en escenario donde se representó la obra de su engaño. Aquella madrugada tomé la decisión final. El enfrentamiento tendría lugar en casa con Miguel presente, con David como testigo, cuando toda la documentación estuviera formalmente preparada y la demanda lista para ser presentada al día siguiente. No habría gritos descontrolados ni objetos lanzados. Habría pantallas encendidas, carpetas sobre la mesa, fechas, números y silencios culpables. Isabel aprendería, quizá por primera vez, que su conducta tenía consecuencias tangibles e inmediatas. Yo, en cambio, ya había empezado a vivir como si estuviera en otra etapa. Era como observar mi propio matrimonio desde fuera, viendo claramente la estructura agrietada que antes se escondía bajo capas de costumbre. Y cuanto más analizaba cada movimiento de las últimas semanas, más claro tenía que no existía posibilidad de retorno. No se trataba solo de infidelidad física, era traición financiera, moral, emocional. Era desprecio absoluto por la historia compartida. La preparación estaba completa.
El tablero de ajedrez que había diseñado en mi mente desde aquella Nochebuena estaba listo para la jugada decisiva. Solo quedaba elegir el día exacto para voltear la partida y dejar claro que, al contrario de lo que Isabel pensaba, el ingenuo no era yo. Elegí el día 5 de marzo de 2024 para derribar la fachada. No hubo simbolismos místicos ni fechas especiales. Simplemente era el momento en que todas las piezas estaban alineadas. La venta de la casa había sido inscrita en el registro de la propiedad. Los fondos llevaban semanas a salvo en cuentas inaccesibles para Isabel, el expediente de Roberto estaba encuadernado y la demanda de divorcio revisada hasta el mínimo detalle por Miguel. Faltaba convertir todo aquel andamiaje silencioso en un golpe frontal. Esa mañana llamé a David y le pedí que viniera a casa por la tarde con Patricia. No le di muchas explicaciones, solo le dije que se trataba de algo importante y delicado que necesitaba tratar con la familia más cercana. Percibió gravedad en mi voz y no insistió. Concerté también con Miguel que estuviera presente a las 19 horas, sin toga ni formalidades, vestido como amigo de la familia, aunque su maletín contendría más pólvora que cualquier arma. A Isabel le dije simplemente que quería organizar una pequeña merienda familiar, algo íntimo, para hablar de asuntos de futuro. Puso cara de extrañeza, pero no sospechó nada. ¿Ha pasado algo con tu salud?, preguntó, quizá temiendo una noticia médica. Nada de eso, respondí. Solo quiero ordenar ciertas cosas mientras aún estoy lúcido. Su expresión se suavizó, casi con ternura. Era irónico que interpretara mi frialdad como preocupación por el mañana, cuando en realidad estaba contemplando su caída. Pasé la mañana revisando una vez más el material. Seleccioné los fragmentos más claros del vídeo de Nochebuena, las fotografías más contundentes, las páginas clave de las transferencias bancarias y las citas más reveladoras de las grabaciones. No era necesario abrumar a nadie con las 240 hojas. Bastaba una muestra representativa acompañada por el aviso de que había mucho más listo para ser entregado al juez. A las 18:30 preparé el salón principal. Cerré cortinas, encendí la televisión de gran formato y conecté mi ordenador portátil mediante cable HDMI. Coloqué sobre la mesa baja 3 carpetas, una para David y Patricia, otra para Miguel, otra para mí. En el aire flotaba una calma extraña, casi irreal, como la que precede a una tormenta anunciada por semanas. Miguel llegó puntual, saludó a Isabel con amabilidad moderada y aceptó un café. David y Patricia aparecieron 15 minutos después con Lucas, que venía eufórico con un juguete nuevo. Besé a mi nieto y con suavidad le pedí a David que lo dejara jugando en su antigua habitación con la tablet. Lo que vamos a tratar es asunto de adultos, aclaré. No iba a repetir el error de exponerlo a algo que podría marcarlo de por vida. Cuando todos estuvimos sentados en el salón, apagué la música de fondo y me coloqué frente a la televisión, de pie. Sentí 4 miradas clavadas en mí. La curiosidad de Patricia, la preocupación de David, la atención profesional de Miguel y la aparente serenidad de Isabel, que sin embargo comenzaba a fruncir ligeramente el ceño. Os he reunido hoy porque necesito contar la verdad sobre algo que lleva demasiado tiempo ocurriendo en esta casa. Empecé, con voz sorprendentemente firme. Y no pienso dejar espacio para malentendidos, matices o versiones alternativas. Isabel torció la boca en gesto de incomodidad. Andrés, me estás asustando. ¿De qué hablas? No respondí de inmediato. Tomé el mando a distancia, seleccioné el archivo correcto en el ordenador y pulsé reproducir. La pantalla se llenó con la imagen de la sala de estar de Javier, grabada la noche de Nochebuena. El ángulo mostraba con claridad el sofá beige, la iluminación cálida y a 2 personas reconocibles al instante. Isabel y Javier besándose con intensidad. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el audio del vídeo, suspiros, risas, frases que ya conocía de memoria. Te extrañé tanto esta semana. Yo también, mi amor. Odio que tengas que volver con él. La escena se desarrollaba con crudeza indeformable. David se quedó petrificado, mirando la pantalla sin parpadear. Patricia llevó una mano a la boca.
Miguel no apartó la vista, confirmando profesionalmente la calidad del material. Isabel, en cambio, se puso lívida. Primero, intentó una sonrisa nerviosa, luego abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Su rostro reflejaba algo que no le había visto en 15 meses, sorpresa genuina. Cuando el vídeo terminó, pausé la imagen en un fotograma donde sus rostros estaban muy cerca, iluminados lo suficiente para que no hubiera duda de sus identidades. Entonces hablé. Esto fue grabado el 24 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 22:30. Mientras todos celebrábamos la cena en esta misma casa, tú, Isabel, cruzaste la calle para visitar a tu querido vecino. Nuestro nieto Lucas te vio salir. Yo fui detrás y decidí grabar en lugar de romperte la puerta a golpes. Esto está sacado de contexto, murmuró ella finalmente, aferrándose al primer clavo ardiendo absurdo que encontró. No sabes de qué hablábamos antes o después. No puedes. Levanté una mano para detenerla. No mientas más. Llevas 15 meses haciéndolo, y hoy no vas a improvisar explicaciones creativas frente a nuestro hijo. Abrí la primera carpeta y repartí copias de los extractos bancarios. Aquí tenéis, continué, transferencias desde nuestra cuenta compartida a la de Javier Ruiz Ortega entre octubre de 2022 y noviembre de 2023. 14 operaciones. Importe total, 62.300 euros. Concepto, préstamo amistoso. ¿Quieres explicarle a David qué tipo de amistad requiere ese nivel de financiación mensual? David bajó la vista a los papeles, leyó fechas y cantidades, y luego la levantó hacia su madre con una mirada que no le había visto nunca. No era rabia inmediata, era algo peor, incredulidad herida. ¿Es verdad esto, mamá?, preguntó con voz ronca. Llevas más de un año sacando dinero de la cuenta que papá y tú compartíais para dárselo a Javier. Isabel tragó saliva, completamente descolocada. David, hijo, no es tan simple. Javier estaba pasando por un mal momento económico y yo solo intentaba ayudar. Tu padre siempre ha sido muy rígido con el dinero, no hubiera entendido. Miguel intervino con frialdad educada. Los registros muestran que mientras él supuestamente estaba en mal momento, compró un coche de alta gama, realizó 2 viajes al extranjero y adquirió reloj suizo valorado en casi 5.000 euros. Esos datos constan en el informe de investigación. No parecen precisamente los gastos de alguien al borde del desahucio. Proyecté en la pantalla algunas de las fotografías que Roberto había tomado. Isabel y Javier saliendo abrazados de un hotel, intercambiando regalos envueltos, cenando en restaurantes lujosos. Cada imagen derribaba otra posible coartada. Durante meses, continué, me mentiste a la cara diciendo que estabas en clubes de lectura, apoyando a familiares con problemas, saliendo con amigas inventadas. Mientras tanto, utilizabas mi esfuerzo acumulado durante 40 años para sostener tu relación paralela. No se trata solo de sexo fuera del matrimonio, se trata de saqueo económico, deslealtad moral y desprecio absoluto por nuestra historia. Ella intentó levantarse del sofá, quizá con intención de huir al baño o a cualquier lugar donde pudiera recomponerse. Le señalé la butaca con una calma que apenas reconocía como mía. No te vayas, aún falta una parte. Saqué del maletín el documento impreso de la demanda. Lo dejé sobre la mesa frente a ella. A partir de hoy, Isabel, nuestro matrimonio está terminado. Esta es la petición de divorcio redactada por Miguel. Se presentará mañana en el juzgado de familia correspondiente. En ella se detalla todo lo que has hecho, la cronología de tus encuentros, las cantidades desviadas, las conversaciones donde planeabas cómo quedarte con parte de esta casa y de mis inversiones. Porque sí, también hablaste de eso con Javier. Lo tenemos grabado. Sus ojos se agrandaron. No puedes hacerme esto de un día para otro. Tenemos una vida entera juntos, un hijo, un nieto. Lo que no podías hacer tú era destrozar esa vida durante 15 meses mientras sonreías en cada comida familiar, respondí, sin subir el tono. Yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy certificando la defunción de algo que tú mataste lentamente. Mencioné entonces el punto que sabía que la golpearía donde más le dolía.
el estatus. Y quiero que entiendas bien algo esencial. La casa donde estás sentada ya no es tuya ni mía. Fue vendida el 14 de febrero a una empresa inversora por 8.900.000 euros. El dinero está en cuenta individual a mi nombre, junto con las inversiones heredadas. Legalmente no tienes derecho a ni un centavo de ese patrimonio, porque la vivienda era bien privativo y las inversiones también. Lo único que se discutirá serán las cuentas conjuntas, de las cuales ya retiré mi parte legítima. Isabel se llevó las manos a la cabeza. «Estás loco. No puedes haber vendido la casa sin avisarme. Eso es ilegal». Miguel habló entonces con precisión de cirujano. La propiedad estaba registrada únicamente a nombre de Andrés desde 1998 como herencia paterna. Bajo régimen de separación parcial de bienes, podía disponer de ella sin requerir su firma. La operación es perfectamente legal y está inscrita en el registro. Cualquier intento de impugnarla será estéril, especialmente a la luz de este expediente. David, que había permanecido en shock durante todo el intercambio, finalmente reaccionó. «Mamá, ¿de verdad pensabas divorciarte de papá y quedarte con parte de lo que mis abuelos le dejaron mientras estabas con Javier?» Ella extendió las manos hacia su hijo, buscando contacto. «David, yo me confundí, me sentí sola. Tu padre estaba siempre en sus cosas, yo...» 15 meses de confusión financiada con más de 60.000 euros no es un desliz, explotó él por fin, poniéndose en pie. Es un proyecto paralelo, es una vida alternativa, y lo montaste encima de la nuestra. No intervine. Aquella respuesta no necesitaba refuerzo. Me limité a cerrar la carpeta con el dossier. La fase de revelación estaba completa. A partir de ese instante, lo que seguiría ya no era negociación afectiva, sino administración de consecuencias. Después de aquel despliegue de pruebas, el salón quedó impregnado de un silencio denso, casi físico. Isabel respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Sus ojos iban del documento de divorcio a las imágenes congeladas en la pantalla, luego al rostro serio de David y finalmente al mío, buscando algún resquicio de piedad que ya no existía. «Podemos hablar de esto a solas», intentó balbucear, aferrándose a la idea de una conversación privada donde pudiera manipular mejor las emociones. «No hace falta exponer nuestra vida de esta manera delante de todos». «Precisamente hacía falta», repliqué manteniendo el tono bajo, «porque durante más de un año tuviste dos vidas, una pública, de esposa ejemplar, y otra clandestina, pagada con el esfuerzo de esta familia. Hoy esas dos versiones se han encontrado. No habrá más puertas cerradas para que ajustes el relato». Miguel cerró su maletín con gesto deliberado. «Isabel», dijo con cortesía distante, «legalmente tienes derecho a asesoramiento independiente. Lo recomendable es que busques tu propio abogado lo antes posible. La demanda que presentaremos mañana incluye posibilidad de acuerdo si aceptas los términos y reconoces los hechos. Si decides negarlo todo, el procedimiento será más largo y doloroso, pero el resultado, con este nivel de documentación, será el mismo». Ella lo miró con desprecio. «Claro, para eso te paga él, para destruirme. No necesitas ayuda para eso», contesté sin rencor aparente. «Te las has arreglado sola durante 15 meses». David seguía de pie, con las manos en la cabeza, caminando lentamente por la alfombra, como si intentara procesar cada imagen otra vez. Patricia, sentada en el borde del sofá, no soltaba los papeles que había recibido. Le temblaban los dedos. «¿Tenías pensado contármelo en algún momento?», le preguntó David a su madre, sin levantar la voz. «¿O tu plan era divorciarte de papá cuando Javier estuviera cómodo y bien financiado?» «Tu padre nunca estuvo presente de verdad», respondió ella, aferrándose a su guión de víctima. «Siempre estaba encerrado en ese despacho, obsesionado con sus números y sus proyectos. Yo necesitaba sentirme viva. Javier me escuchaba, me hacía sentir deseada. No eres padre perfecto, Andrés. No finjas ahora». Sonreí apenas, sin humor. «No soy perfecto, desde luego, pero no he utilizado cuentas conjuntas para sostener a una amante. No he inventado clubes de lectura imaginarios, ni he arrastrado el nombre de tu hermana Beatriz por el barro
para justificar ausencias. No he mentido delante de nuestro nieto mientras planeaba vaciar parte de un patrimonio que venía de mis padres. Mencionarla pareció despertar otra inquietud. Isabel frunció el ceño. ¿Piensas contárselo a toda la familia? ¿Convertirme en espectáculo para tus hermanos, tus amigos, los vecinos? Pienso, precisé, contar la verdad a quien deba saberla cuando surja el tema. No pienso cubrir esto con versiones edulcoradas para proteger tu reputación. Has querido vivir como si fueras soltera. Ahora te tocará asumir lo que eso implica a ojos de quienes te conocían como esposa de Andrés. Miguel intervino de nuevo, esta vez con tono estrictamente técnico. En cuanto a la situación material, conviene dejar claros ciertos puntos desde hoy. Andrés ya no reside jurídicamente en esta vivienda. A efectos legales, es mero ocupante temporal mediante consentimiento de los nuevos propietarios. La casa debe desocuparse en un plazo máximo de 60 días, según escritura. Andrés ya ha previsto dónde instalarse. Sería aconsejable que tú también empieces a buscar lugar acorde a tu nueva realidad económica. Isabel parpadeó, aturdida. ¿Y qué se supone que voy a pagar? He dedicado mi vida al hogar, renuncié a muchas cosas. No podéis dejarme en la calle como si fuera una cualquiera. Dispondrás, aclaré, de la parte que te corresponde de las cuentas conjuntas, descontando lo que desviaste hacia Javier. Es decir, aproximadamente la mitad de los fondos restantes, una vez compensados los 62.300 euros que transferiste sin consentimiento. También podrás reclamar pensión compensatoria, aunque con tu historial reciente y a tu edad, es probable que el juez sea muy prudente al respecto. No te quedarás indigente, pero no seguirás viviendo en un nivel financiado por alguien a quien has traicionado sistemáticamente. Se produjo entonces un giro que yo había previsto, porque conocía a Isabel mejor de lo que ella pensaba. Pasó del papel de víctima al de ofensiva acusadora. «¿Y tú, David?», disparó, mirándolo con ojos enrojecidos. «¿Vas a permitir que tu padre me arrincone de esta manera? Soy tu madre. Estuve contigo cuando tuviste fiebre, cuando te rompiste el brazo jugando al fútbol, cuando te ayudé con cada trabajo del colegio. ¿De verdad vas a ponerte de parte de él en todo esto, como si yo fuera una delincuente?» El rostro de mi hijo se crispó. «No eres una delincuente, mamá, pero has hecho algo gravísimo. No puedo fingir que esto es un tropiezo pequeño. Has engañado a papá durante más de un año. Has usado dinero de ambos para otro hombre y pensabas romper este matrimonio cuando te viniera bien. ¿Qué esperabas que hiciera? Aplaudir. Lo hice porque estaba vacía», sollozó ella, aferrándose al respaldo del sofá. «Tu padre me daba techo y seguridad, sí, pero hacía años que no me miraba como mujer. Javier me devolvió esa sensación. No fue solo interés por su situación. Y tú, Andrés, tampoco eres un santo. Siempre te creíste superior a todos, con tu orden, tu disciplina. Tal vez, concedí, he sido distante a veces. Tal vez me refugié en el trabajo y luego en mis libros, pero nada de eso justifica que convirtieras esta casa en sucursal de una doble vida. Si te faltaba algo, podías pedirlo. Podías separarte limpiamente. Lo que no podías era montar un proyecto sentimental y económico a espaldas de todos mientras sonreías en cada foto navideña. En ese punto, Patricia intervino con voz suave pero firme, rompiendo la dinámica de enfrentamiento directo entre nosotros tres. «Isabel», dijo, «yo te quiero como suegra y siempre te he respetado, pero lo que has hecho me ha puesto en una posición imposible. ¿Cómo voy a explicar a Lucas dentro de unos años que su abuela utilizó su propia casa como escondite para ver al vecino mientras él jugaba en el piso de arriba? Porque ese niño no es tonto. Tarde o temprano entenderá lo que pasó». El nombre de Lucas cayó como piedra en el centro de la conversación. Isabel se derrumbó un poco más en el sillón. «No quiero que él me odie», murmuró. «Hubieras pensado en eso cuando cruzaste la calle en Nochebuena», respondí con dureza contenida. «Fue él con 8 años quien tuvo más integridad que cualquiera de los adultos aquí presentes. Me lo contó porque sintió que lo que veía no estaba bien. Fue más leal conmigo en un susurro
que tú en 15 meses de convivencia. Durante los minutos siguientes, la conversación se desplazó a aspectos concretos. Reparto provisional de gastos hasta la salida de la casa, acceso regulado a documentos que ella aún tenía guardados, contactos con un abogado propio. Miguel tomó nota de cada punto, estableciendo acuerdos verbales que luego plasmaría por escrito. No se trataba solo de emociones, sino de logística, quién dormiría dónde, a partir de qué fecha, cómo y cuándo se le comunicaría la situación a Beatriz y al resto de la familia, en qué momento hablaríamos con Lucas de manera adaptada a su edad. Cuando por fin levanté la sesión informal, la atmósfera estaba cargada pero clara. Nada había quedado flotando en el ámbito de las insinuaciones. Me acerqué a David y le puse una mano en el hombro. «Quiero que entiendas algo con absoluta precisión», le dije. «Lo que pase entre tu madre y yo como pareja se termina aquí. No voy a pedirte que la odies ni que la apartes de tu vida. Pero hay un límite que no pienso negociar. No voy a sostener económicamente a Isabel después de todo esto. Si tú decides ayudarla con tu dinero en el futuro, es tu elección, pero no mezcles mis recursos en ese apoyo. No volveré a ver ni un euro mío dirigido a ella». Asintió despacio, mirándome a los ojos. «Lo entiendo. Necesito tiempo para asimilarlo todo, pero lo entiendo. Y te prometo que nunca usaré a Lucas como moneda en este conflicto». Esa frase, más que cualquiera de las anteriores, me confirmó que aunque mi matrimonio había implosionado, algo en la siguiente generación aún se mantenía en pie. Habíamos fallado como pareja, pero todavía podíamos intentar no fracasar del todo como padres y abuelos. Cuando Miguel se marchó y David y Patricia se fueron con Lucas, quedé a solas con Isabel en un salón que ya no sentía mío. Ella estaba sentada con la espalda encorvada, el vestido ligeramente arrugado, el maquillaje corrido por las lágrimas. «¿Y ahora qué se supone que hagas?», murmuró sin mirarme. «Lo que quieras», respondí, recogiendo la carpeta y apagando la pantalla. «Pero hazlo sin mí, y sobre todo, hazlo con tu propio bolsillo. La lección que te deja todo esto es simple. Se puede jugar con sentimientos ajenos durante un tiempo, pero jugar con el esfuerzo de toda una vida tiene un precio. Acabas de descubrirlo». No hubo más palabras aquella noche. Ella subió sola al dormitorio. Yo dormí en la habitación de invitados, por primera vez desde que nos mudamos a esa casa. Fue también la última vez que pernocté bajo ese techo. Mientras cerraba los ojos, sentí con absoluta claridad que una etapa entera quedaba atrás, no a causa de un arrebato, sino por una serie de decisiones frías que, en el fondo, no eran otra cosa que respuesta proporcional a la frialdad con la que Isabel había calculado su traición. Abandoné definitivamente aquella casa 3 días después de la reunión del 5 de marzo de 2024. No esperé a que transcurrieran los 60 días de cortesía acordados con la empresa compradora. Para mí aquel lugar se había transformado en un decorado vacío, un escenario contaminado por recuerdos adulterados. Madrugué el 8 de marzo. Cargué las 2 maletas que tenía preparadas desde semanas antes y salí sin hacer ruido. Isabel permanecía en el dormitorio, oía vagamente el agua de la ducha. No quise despedidas teatrales ni escenas finales. Cerré la puerta con la misma calma con la que se cierra un proyecto concluido. Miguel me había ayudado a alquilar de forma temporal un ático discreto en el barrio de Chamartín, amueblado, con vistas limpias y silencio suficiente para escuchar mis propios pensamientos. No necesitaba lujo, necesitaba distancia. La mudanza emocional fue más sencilla de lo que habría imaginado meses atrás. Conmigo llevé cajas con documentación, algunos libros, 3 álbumes fotográficos donde, pese a todo, seguía habiendo imágenes de etapas auténticas y pocas pertenencias más. El resto, incluidos muebles, vajillas y recuerdos decorativos, los dejé atrás como se dejan atrás cascarones vacíos. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña mezcla de trámites y silencio. Miguel presentó la demanda de divorcio el 9 de marzo, adjuntando el expediente completo. Ese mismo día, Isabel recibió la notificación oficial en la antigua vivienda, junto con requerimiento para contestar en plazo legal.
Sé que la impresión del sello judicial sobre su nombre tuvo que resultar más demoledora que cualquier frase dicha en el salón. David vino a verme al nuevo piso el segundo domingo después de mi salida. Llegó solo, sin Patricia ni Lucas, tal vez para evitar que el niño asociara el lugar con conflicto en lugar de asociarlo con su abuelo. Traía una expresión cansada, como si hubiera envejecido 5 años en 10 días. «¿Estás instalándote bien?», preguntó mientras miraba alrededor del salón sobrio pero acogedor. «Más que suficiente para mí», respondí. «He vivido en peores sitios cuando empezaba mi carrera. Esto es casi un lujo comparado con aquellos años». Se sentó frente a mí con un suspiro largo. «He hablado varias veces con mamá desde aquella noche. Está deshecha, pero también, no sé cómo explicarlo. Todavía intenta justificar cosas. Dice que no quería hacerte daño, que solo buscaba cariño, que todo se le fue de las manos». «No me sorprende», comenté. «Lleva tanto tiempo construyendo su propio relato que no puede derribarlo de golpe. No esperes que de pronto reconozca cada mentira y cada decisión egoísta como si estuviera recitando un parte policial. Su supervivencia moral depende de edulcorar lo que hizo». David bajó la mirada. «Lo más difícil para mí ha sido no convertirme en juez. Soy tu hijo, pero también soy hijo de ella. Le tengo cariño a los dos, y lo que habéis hecho cada uno a vuestra manera ha tenido impacto directo en mi vida. No puedo cortar lazos con mamá de un día para otro, pero tampoco puedo mirar hacia otro lado con lo que vi en ese salón. No te estoy pidiendo que la cortes de tu vida», aclaré despacio. «Lo único que te pedí, y te lo repito para que no haya confusiones, es que no mezcles mis recursos en su nueva realidad. Tu relación con ella como madre es asunto tuyo. Mi responsabilidad es poner límite entre quien me destrozó un matrimonio y mi propio futuro como individuo». Asintió. «Lo tengo claro. De hecho, ha intentado que vaya con ella a hablar con un abogado amigo suyo para ver otras perspectivas, pero me negué. Le dije que en este tema no puedo convertirme en su representante. Necesito que entienda que cruzó una línea». Hubo un momento de silencio cómodo. Luego añadió: «Lucas ha preguntado por qué ya no vivís en la misma casa. Le dijimos que los abuelos habían decidido vivir en sitios diferentes porque discutían mucho. No sé cuánto tiempo aguantará esa explicación. Lo necesario para que esté preparado para escuchar algo más cercano a la realidad», respondí. «Por ahora me basta con que sepa que sigo siendo su abuelo y que no desapareceré. Lo demás se ajustará con el tiempo». En paralelo a esas conversaciones familiares, el proceso judicial tomó su curso. El abogado de Isabel presentó escrito de contestación intentando suavizar los hechos. Hablaba de relación afectiva extramatrimonial iniciada en contexto de crisis. Negaba carácter económico relevante a las transferencias y mencionaba sacrificios que ella había hecho por la familia para reclamar pensión compensatoria significativa. Sin embargo, las pruebas que Miguel adjuntó, fechas, montos, grabaciones donde explicaba a Javier cómo pensaba asegurarse una parte de la casa y de las inversiones, desmontaban cada una de esas afirmaciones. Hubo una audiencia preliminar a principios de abril. Isabel acudió acompañada por su letrado, yo asistí con Miguel. Volver a verla en un edificio judicial, sentada al otro lado de la sala, fue impactante no por la nostalgia, sino por el contraste. Vestía traje sobrio, maquillaje discreto, la misma mujer que conocí décadas atrás, pero detrás de esa imagen había otra historia escrita en cifras y fechas. Cuando el juez revisó el resumen del expediente, su ceño se frunció de inmediato. «Queda acreditado un proceso de infidelidad prolongada con componente patrimonial evidente», señaló tras escuchar a Miguel exponer. «Las transferencias, la financiación de gastos ajenos al núcleo familiar y las declaraciones recogidas en audio son claras. Esto condiciona cualquier pretensión compensatoria extraordinaria». El abogado de Isabel intentó argumentar que ella había contribuido al sostenimiento del hogar durante años, que había renunciado a una carrera docente para apoyar mi desarrollo profesional. Nadie lo negó. Yo fui el primero en reconocer que su labor durante las décadas de formación de David fue esencial,
pero Miguel supo trazar la línea. Nadie discute su papel en el pasado, señoría. Lo que está en cuestión es su conducta durante los últimos 15 meses, periodo en el que no solo quebró la confianza conyugal, sino que utilizó recursos comunes para sostener a un tercero. Esos actos no pueden borrarse invocando sacrificios de hace 30 años. La sala permaneció en silencio mientras el juez tomaba notas. Al salir del juzgado crucé brevemente la mirada con Isabel. Había en sus ojos cansancio, quizá también rencor. No me acerqué. En otro tiempo la habría consolado tras una situación tensa. Ahora, cada uno caminaba hacia direcciones opuestas. En lo personal, aquel periodo supuso también un reajuste interno. Empecé a reorganizar mis días sin el peso de la convivencia. Volví a caminar por el Parque Berlín por las mañanas. Retomé lecturas que tenía pendientes. Reordené mis archivos con paciencia maniática. No se trataba de llenar huecos con actividades, sino de construir una rutina donde ya no existía el rol de marido. Ese lugar en mi identidad se había vaciado, y paradójicamente, eso abría un espacio de descanso. No tenía que vigilar, ni sospechar, ni ocultar mis propios movimientos. La guerra silenciosa había terminado. Ahora se trataba de gestionar el armisticio. Lucas comenzó a visitarme algunos sábados. Jugábamos ajedrez sobre la mesa del salón. Él insistía en aprender aperturas complicadas. Yo le enseñaba primero a cuidar el rey. Si lo pierdes, pierdes todo lo demás, le decía. No era metáfora buscada, pero inevitablemente resonaba con lo vivido. Nunca mencioné a Javier delante de él. Si algún día necesitaba saber más, prefería que la historia le llegase cuando tuviera herramientas emocionales para procesarla. Mientras tanto, me llegaban noticias indirectas de la vida de Isabel a través de comentarios que David no podía evitar. Su antiguo círculo social se había reducido. Algunas amigas se apartaron en cuanto supieron detalles de lo ocurrido. Otras eligieron mantenerse neutrales. Lo que más la golpeó, según me contaron, fue la reacción de Javier cuando comprendió que el dinero de la casa no iba a estar a su alcance. En una de las grabaciones posteriores que Roberto logró obtener y que Miguel presentó como anexo adicional, se escuchaba a Javier diciendo: «No pensaba que tu marido fuera a moverse tan rápido. Sin la seguridad de una buena compensación, no sé si este plan tiene sentido». Isabel intentó convencerlo de que algo podría rescatarse, pero era evidente que él ya estaba recalculando sus prioridades. La misma persona por la que había arriesgado un matrimonio de décadas recalculaba ahora el valor de mantenerla a su lado sin respaldo económico extraordinario. Esa parte no me produjo satisfacción, sino una constatación amarga. Ella no solo había traicionado, también había sido engañada en otra capa, aunque por voluntad propia. Creyó construir un refugio afectivo y en realidad levantó una estructura sobre arena. A finales de abril, cuando el procedimiento ya estaba encarrilado y solo quedaban cuestiones técnicas por resolver, cité a David a solas en una cafetería tranquila. Quería dejar sellado algo que para mí era esencial. «Voy a decirte esto una vez», comencé, mirando directamente a sus ojos tan parecidos a los míos en mi juventud. «No habrá reconciliación. No la habrá ahora, ni dentro de 5 años, ni dentro de 10. No quiero que vivas con la sensación de que tal vez algún día tus padres volverán a juntarse. Eso no va a ocurrir. Yo no deseo recuperar ese vínculo. Lo que se rompió no fue solo confianza, fue respeto. Y sin respeto no hay cimiento que aguante». Asintió en silencio, y lejos de verse abatido, pareció más tranquilo. «Te agradezco que lo digas así, sin rodeos. Es duro, pero prefiero claridad a falsas esperanzas. La familia», añadí, «no desaparece porque un matrimonio termine. Tú seguirás siendo mi hijo, Lucas seguirá siendo mi nieto. Si eliges mantener la relación con tu madre, y pienso que debes hacerlo con los límites que consideres, no tendrás que justificarte conmigo. Solo recuerda la línea que te marqué sobre el dinero. Por lo demás, no voy a convertir nuestra relación en campo de batalla». Salimos de aquella charla con un pacto silencioso. Él no sería rehén de nuestra historia,
y yo no volvería a aceptar migajas disfrazadas de afecto bajo ningún concepto. Había aprendido a base de golpes que a cierta edad uno ya no está para intentar recomponer lo irreparable, sino para proteger con energía lo que aún puede salvarse: la dignidad, la serenidad, la coherencia con uno mismo. En ese momento aún quedaban por resolverse los detalles finales del divorcio y la mudanza definitiva de Isabel. Pero mi decisión interna estaba sellada. La traición había tenido un recorrido largo, frío y calculado. Mi respuesta, aunque distinta en forma, había sido igual de firme, y a partir de entonces, cualquier acercamiento que ella intentara encontraría una puerta cerrada, no por rencor impulsivo, sino por convicción madura de que hay daños que no admiten marcha atrás. Las consecuencias prácticas para Isabel no tardaron en hacerse visibles, mucho antes de que el juez dictara la sentencia definitiva. La antigua vivienda tenía fecha límite de desalojo fijada contractualmente para mediados de mayo de 2024. La empresa inversora planeaba reformarla por completo y ponerla en alquiler de lujo, de modo que no había margen para prórrogas sentimentales. Miguel recibió el aviso formal de la sociedad matriz y me lo reenvió, y yo a mi vez se lo trasladé a Isabel a través de su abogado, sin adornos ni dramatismos. Ella había intentado al principio aferrarse a aquella casa como a un último símbolo de estatus. Lo supe por comentarios de David, que se debatía entre la compasión filial y la evidencia jurídica. Mamá dice que no concibe vivir en un piso pequeño, me contó en una de nuestras conversaciones. Está convencida de que, al menos, debería quedársele esa casa a ella por todo lo que ha pasado allí. Yo solo pude responder con una frase que resumía mi postura. Una cosa es lo que uno cree merecer, y otra, muy distinta, lo que la realidad reconoce. A principios de mayo, Isabel se vio obligada a enfrentar esa realidad. Con la intervención de su abogado, aceptó un acuerdo intermedio respecto al dinero líquido. Se reconoció que parte de los fondos de las cuentas conjuntas procedían también de sus años de trabajo como docente, pero se descontó de forma meticulosa el importe exacto que había transferido a Javier, incluyendo intereses mínimos calculados sobre ese capital durante el periodo investigado. Al final, se le asignó una cifra algo superior a 350.000 euros, suficiente para recomenzar en un entorno digno, pero muy lejos del nivel de vida que había disfrutado como esposa de un hombre con patrimonio heredado millonario. Con ese monto, alquiló un piso de tamaño medio en un barrio menos exclusivo de Madrid. David la ayudó a buscar algo seguro y decente, pero respetó el límite que habíamos fijado. Ninguno de mis recursos entró en juego en esa mudanza. Los muebles de la antigua casa fueron en su mayoría vendidos a precio de ocasión, o se quedaron como parte del trato con la empresa inversora. El gran salón donde se celebraron bodas de plata, cumpleaños y reuniones, incluido aquel enfrentamiento del 5 de marzo, quedó vacío en cuestión de días. Las fotos de familia que decoraban pasillos y estanterías terminaron guardadas en cajas. Algunas fueron a parar a mi ático, otras se quedaron en manos de David, y no sé cuántas acabaron en contenedores anónimos. Mientras ella reorganizaba su existencia en ese espacio nuevo, la relación con Javier se erosionaba con rapidez. La dinámica cambió en cuanto quedó claro que no habría reparto de una mansión ni acceso a inversiones. El hombre que durante 15 meses la había colmado de halagos y promesas empezó a mostrarse distante. Redujo los encuentros, puso excusas laborales, evitó planes a largo plazo. David me contó, con mezcla de tristeza y amargo alivio, que su madre llegó a decirle una frase reveladora: «Parece que sin la casa y sin el colchón económico, Javier ya no me mira igual». La frase contenía más reconocimiento de la realidad de lo que ella era capaz de admitir abiertamente. No me regodeé en esa caída. Para entonces, mi vínculo afectivo con Isabel estaba tan roto que lo que ocurriera en su nueva vida amorosa me resultaba casi irrelevante. Lo que sí observé con lucidez fue el patrón, alguien que había utilizado sin pudor el esfuerzo de otro para sostener una fantasía, acababa sufriendo trato similar por parte del hombre al que idealizó. No era justicia poética en el sentido romántico,
pero sí una especie de simetría moral difícil de ignorar. En paralelo, mi vida diaria fue asentándose en ritmos más tranquilos. El ático de Chamartín empezó a parecer un hogar, aunque reducido. Compré una mesa de madera robusta para el comedor, coloqué en el salón 3 fotografías enmarcadas que representaban para mí algo genuino. Una imagen de David niño en la playa, otra de Lucas sosteniendo su primer trofeo escolar y una tercera de mis padres jóvenes el día que firmaron la escritura de la casa que yo había vendido. No lo hice por nostalgia inmobiliaria, sino como recordatorio de origen. Todo aquel capital que ahora protegía no había caído del cielo, provenía de una cadena de trabajo y sacrificios que no iba a permitir que nadie volviera a socavar. El procedimiento judicial avanzó más rápido de lo habitual gracias a la contundencia del expediente, ya que, finalmente, los abogados optaron por cerrar un convenio regulador antes de llegar a juicio largo. Isabel renunció formalmente a cualquier pretensión sobre los bienes heredados, aceptó la cuantía pactada de las cuentas conjuntas y una pensión compensatoria moderada y temporal, de duración limitada, orientada más a facilitar su transición que a sostenerla indefinidamente. El juez aprobó el acuerdo a finales de junio de 2024 y el divorcio quedó inscrito poco después. A partir de ese momento, nuestras interacciones se redujeron a lo estrictamente necesario y siempre a través de terceras personas o correo electrónico. No hubo escenas de reconciliación ni encuentros furtivos para hablar del pasado. Si en algún momento ella alimentó esa esperanza, no lo supe porque jamás volví a abrir la puerta en esa dirección. La única vez que coincidimos físicamente después de la sentencia fue en un acto escolar de Lucas, en noviembre. Nos saludamos con un gesto breve, sin beso en la mejilla ni conversación posterior. Éramos dos personas mayores que compartían un nieto, nada más. Sin embargo, hubo una decisión que marcó de forma definitiva la nueva configuración familiar. A mediados de verano, Isabel intentó que David intercediera para que yo la ayudara a afrontar una serie de gastos que, según explicó, no había previsto. Fianza del alquiler, compra de mobiliario básico, algunos pagos atrasados. Le sugirió que quizá podría pedirme un préstamo puente, aprovechando que yo estaba tan bien situado. Cuando David me lo trasladó, lo hizo casi con vergüenza. «Solo voy a preguntártelo una vez porque quiero que quede claro», dijo mientras tomábamos café en mi salón. «Mamá cree que podrías darle algo de apoyo económico más allá de lo que marca el acuerdo. Dice que, en el fondo, tú sabes que sin ti no habría tenido ese nivel de vida todos estos años». No necesité elaborar una respuesta complicada. Ella tuvo ese nivel de vida porque yo lo construí y decidí compartirlo mientras existía un pacto de respeto, contesté. Ese pacto se rompió. El acuerdo que firmamos ya contempla más de lo que muchos jueces habrían otorgado en su situación. Cualquier ayuda adicional sería, en la práctica, anular la única consecuencia real de sus actos. Y no estoy dispuesto a hacer eso. Si tú quieres apoyarla con tu dinero, estás en tu derecho. Pero mi parte terminó el día que firmé esa sentencia. David guardó silencio unos instantes. Luego asintió con una seriedad que me recordó al muchacho responsable que había sido de adolescente. Entonces se lo explicaré así, sin adornos, que lo que tiene es lo que hay, y que a partir de ahora cada euro que entre en su vida dependerá de sus decisiones, no de las tuyas. No busco castigarla para siempre, añadí, solo marcar un antes y un después. Durante más de 30 años, cualquiera de sus problemas terminaba resolviéndose porque yo estaba detrás, cubriendo huecos. Esa etapa acabó. Si no aprende nada de lo ocurrido, todo esto no habrá servido de nada. Mientras Isabel lidiaba con esa nueva realidad, Javier se desvaneció prácticamente de su entorno. Un día dejó de llamarla, otro dejó de responder mensajes. Más tarde le comunicó, según supe, que no se veía construyendo una vida en común bajo tanta presión familiar y económica. En otras palabras, sin mansión, sin inversiones y con el estigma social que arrastra siempre un escándalo de este tipo en un vecindario, la relación perdió encanto. En cuestión de semanas,
Aquella pasión por la que estuvo dispuesta a dinamitar un matrimonio de décadas se redujo a silencio telefónico y alguna excusa vacía enviada por mensaje. El círculo se cerraba sin necesidad de que yo moviera un dedo. No fui quien la apartó de ese hombre. Fue él quien recalculó costos y beneficios y decidió que la apuesta ya no merecía la pena. Esa constatación, lejos de producirme alegría, reforzó una idea que llevaba tiempo rumiando. Quien traiciona con tanta sangre fría a alguien que le ha dado todo, tarde o temprano descubre que el cómplice también tiene un precio. Y cuando el dinero desaparece de la ecuación, muchas supuestas historias de amor muestran su verdadero esqueleto. En lo emocional yo no me sentía vencedor de nada. Un divorcio, incluso cuando es justo y necesario, no deja sensación de triunfo. Deja huecos, cambios de costumbres, ajustes en la mirada sobre uno mismo. Pero sí había algo que me daba una paz que no esperaba a mis 64 años. La certeza de no haberme dejado arrastrar al barro. Podría haber recurrido a gritos, venganzas pueriles, exhibiciones públicas humillantes. En lugar de eso, opté por la vía más lenta y áspera. Investigar, documentar, planificar, ejecutar cada paso con cabeza fría. En el fondo, esa fue mi verdadera respuesta a la traición. No convertirme en lo que había sufrido. Ella eligió la mentira fácil y el atajo emocional financiado con dinero ajeno. Yo elegí la ruta larga de la claridad y la consecuencia, aunque implicara quedarme solo en un ático más pequeño, con menos ruido alrededor, pero con la conciencia limpia. Y esa elección, más que cualquier cifra, fue la que marcó la diferencia entre acabar destruido o simplemente transformado. Julio de 2024 llegó silencioso, sin grandes celebraciones ni fechas señaladas, pero para mí supuso el cierre real de un ciclo. La sentencia de divorcio ya estaba inscrita, las cuentas separadas, la casa antigua ocupada por obreros que tiraban tabiques y arrancaban suelos. Cada vez que pasaba en coche por aquella calle, veía contenedores llenos de escombros donde antes hubo muebles que conocía de memoria. No sentí la punzada que muchos habrían esperado. Lo que allí se derribaba físicamente no era mi hogar, sino el decorado de una vida que había dejado de existir bastante antes. Mi nueva rutina en el ático se consolidó en pocos meses. Me levantaba temprano, preparaba café en una cafetera sencilla, no aquella italiana que asociaba ya a otra etapa, y abría las ventanas para dejar entrar la luz de la mañana. Retomé aficiones que había aparcado: la lectura pausada de ensayo histórico, la escritura de notas personales que nunca pensé que se convertirían en relato coherente, paseos largos por el mismo parque donde años atrás llevaba a David en bicicleta. Sin darme cuenta, fui reconstruyendo una existencia en la que mi valor no dependía de ser esposo de nadie, sino de la forma en que administraba mi propia soledad. Lucas se adaptó con una rapidez que, al principio, me sorprendió y después comprendí. Los niños tienen una capacidad extraordinaria para normalizar cambios si los adultos no los convierten en batallas constantes. Venía a verme fines de semana alternos, jugábamos ajedrez, veíamos partidos de fútbol, cocinábamos tortillas que siempre salían demasiado gruesas. A veces preguntaba por su abuela, y yo le respondía con honestidad filtrada por su edad: ella vive en otro piso ahora, está organizando su vida, pero te quiere mucho. No añadía nada más. Sabía que, cuando fuera mayor, uniría las piezas por sí solo, y prefería que recordara que, incluso herido, su abuelo se negó a envenenarlo contra nadie. Con David la relación entró en una fase más adulta. Dejó de verme como figura inamovible y comenzó a mirarme como hombre que se había caído y levantado sin hacer teatro de su caída. Venía a cenar algunos viernes, sin Patricia ni Lucas, y hablábamos de temas que nunca habíamos tocado. Errores míos en la educación que ahora reconocía, presiones que él sintió de joven, decisiones laborales que tomé pensando en la familia sin preguntar si realmente las querían. La traición de su madre, paradójicamente, nos obligó a los dos a salir de papeles rígidos de padre proveedor e hijo receptor. Éramos dos adultos intentando no repetir patrones de silencio que tanto daño habían hecho. De Isabel
Supe lo justo. Sabía que seguía en el piso alquilado, que había empezado a dar clases particulares de idiomas a adolescentes para complementar lo que recibía de acuerdo y ahorros, que algunas amistades le habían dado la espalda al conocer detalles de lo ocurrido, y que otras habían decidido mantenerse neutrales por la incomodidad que siempre genera un conflicto así. De Javier apenas llegaron ecos. Intentó al principio mantener visitas esporádicas, pero con el tiempo se alejó del todo. El vecindario terminó por verlo como la figura gris, que rompió un matrimonio ajeno sin asumir coste real. Él, que tanto había disfrutado siendo amante en la sombra, se encontró con que, a plena luz, no era tan atractivo sin el aura de lo prohibido y sin el colchón económico que imaginó. En alguna ocasión, Beatriz me comentó que Isabel reconocía en voz baja haberse equivocado en las formas. Esa formulación siempre me llamó la atención. No decía haberse equivocado al traicionar, sino al modo de gestionar esa traición. Era, en el fondo, una manera de admitir que le pesaban más las consecuencias que el acto en sí. A esas alturas, ya no me correspondía a mí evaluar hasta qué punto había aprendido algo profundo, o solo lamentaba haber perdido una posición cómoda. Yo ya no era su juez, ni su marido, ni su protecto económico. Era simplemente una figura del pasado con la que compartía un hijo y un nieto. A veces, por las noches, al cerrar las luces del piso, repasaba mentalmente la secuencia completa desde aquella Nochebuena de 2023 en que Lucas me tiró de la manga. Me veía a mí mismo de pie junto a la ventana de la casa de Javier, con el móvil grabando, el corazón agitado y la mente tomando una decisión crucial: reaccionar con cabeza en lugar de con manos. Si aquella noche hubiera irrumpido en el salón a gritos, quizá habría obtenido una confesión entre lágrimas, un perdón fingido, unos meses de calma tensa antes de que todo volviera a pudrirse. Habría perdido la casa en un reparto precipitado. Me habrían culpado de exagerar una aventura. Habría quedado como viejo rencoroso. Elegí lo contrario: callar, observar, documentar, actuar solo cuando cada movimiento estaba asegurado. No fue un camino fácil. Hubo noches de insomnio, días de rabia contenida, momentos en que me habría gustado tener menos años encima para empezar desde cero, con la sensación de disponer de décadas por delante. Pero a mis 64 años entendí algo fundamental. No se trata de cuántos años quedan, sino de cómo se viven, y sobre todo, con qué nivel de respeto hacia uno mismo se transita ese tramo final. La traición no tuvo perdón. No porque yo no fuera capaz de sentir compasión, sino porque perdonar en este caso habría significado aceptar que lo que hizo era, en esencia, soportable, y no lo era. Perdonar hubiera implicado abrir otra vez la puerta a alguien que demostró, con cifras y hechos, que estaba dispuesta a vaciar cuentas, a mentir en la cara de toda la familia y a planificar un futuro con otro sobre los restos de mi esfuerzo. No podía, ni quería, construir una vejez apoyado en una persona así. Preferí sostenerme en soledad digna que acompañado por quien había demostrado convertir el amor en herramienta de conveniencia. A quien escuche mi historia, quizá le llame la atención que hable tan poco de sentimientos desbordados y tanto de números, escrituras, plazos, estrategias. Es deliberado. El dolor sentimental lo tuve, claro, pero si algo aprendí es que la peor parte de una traición no es el beso ajeno, sino la mano en la cartera y el uso de tu confianza como llave para saquear lo que levantaste con décadas de constancia. Por eso mi respuesta fue matemática, notarial, jurídica. No porque no me doliera el corazón, sino porque entendí que, si no protegía también lo material, la herida emocional se llevaría por delante no solo mi presente, sino el futuro de quienes vienen detrás. Hoy puedo decir sin grandilocuencia que salí entero. Marcado, sí, más desconfiado también, pero entero. Conservo lo que heredé de mis padres, no solo en euros, sino en principios. No vivir a costa del otro, no justificar lo injustificable, no pedir compasión mientras uno clava cuchillos. Lucas crecerá sabiendo que su abuelo, ante una traición brutal, no se arrastró ni perdió la cabeza, sino que se mantuvo firme,
cuidó lo que era suyo y no dejó que el rencor lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. El precio que pagó Isabel fue alto. Perdió la comodidad, el prestigio vecinal, la ilusión de un amor interesado y la certeza de tener siempre una red bajo sus pies. El mío fue distinto. Renuncié a la ilusión de pareja eterna, a la idea romántica de envejecer junto a la misma persona, a ciertos recuerdos que ya no puedo mirar sin ver su reverso oscuro. Pero, a cambio, gané algo que a mi edad vale más que cualquier mansión. La convicción tranquila de haber puesto límites claros cuando tocaba, de no haber permitido que la falta de escrúpulos ajena definiera el final de mi historia. Y sobre todo comprendí que, aunque uno no puede evitar que lo traicionen, sí puede decidir qué hace con esa puñalada. Yo escogí no devolverla en la misma moneda, sino cortar el vínculo, cerrar el grifo económico y seguir adelante. Porque hay heridas que sanan y otras que no deben cerrarse del todo para recordar por qué, a partir de cierto punto, hay puertas que nunca más deben volver a abrirse. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.